¿Alguna vez te has sentido atrapado en una noche interminable, donde la oscuridad parece pesar más que el tiempo? Así se sentía Valentina desde que perdió a su madre, Isabela. Cada rincón de la casa parecía guardar susurros del pasado, pero también recordatorios dolorosos de su ausencia. La pequeña, de apenas 10 años, veía su mundo desmoronarse, y las noches eran su peor enemigo. En la penumbra de su habitación, el silencio no ofrecía consuelo. En cambio, amplificaba su tristeza y multiplicaba las preguntas sin respuesta. El padre de Valentina, Ricardo, estaba igualmente devastado. Aunque intentaba mantener la compostura, su mirada perdida y los largos silencios evidenciaban la profundidad de su dolor. Se refugiaba en el trabajo, en las tareas cotidianas, pero evitaba hablar del tema, temiendo que cualquier palabra pudiera romperlo por completo. Valentina lo observaba desde lejos, deseando un abrazo o una palabra de consuelo, pero sentía que ambos estaban atrapados en burbujas de soledad. La muerte de Isabela había roto no solo un vínculo familiar, sino también la capacidad de Ricardo de ofrecer apoyo emocional a su hija. Por las noches, Valentina luchaba contra el sueño. Su cama parecía un lugar inhóspito, frío, donde los recuerdos de su madre regresaban con fuerza. Cerraba los ojos y la imagen de Isabela aparecía. Su risa cálida, sus abrazos que parecían envolver el mundo entero. Pero esa imagen se desvanecía rápido, dejándola con una sensación de vacío que la hacía sollozar en silencio. No quería preocupar a su padre, pero tampoco podía contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas noche tras noche. El tiempo avanzaba, pero la herida no sanaba. La casa, antes llena de risas y aromas reconfortantes, ahora parecía un lugar extraño, casi desconocido. Valentina intentaba aferrarse a los recuerdos felices, pero la tristeza los cubría como un velo oscuro. En esos momentos, deseaba poder retroceder el tiempo, cambiar el destino o encontrar una forma de sentir que su madre aún estaba allí, de alguna manera cuidándola. Las noches eran las más difíciles para Valentina. Mientras la ciudad dormía y las luces se apagaban una a una, su mente seguía despierta, atrapada en un torbellino de emociones. Se preguntaba si su madre también pensaba en ella durante sus últimos días, si sabía cuánto la extrañaría. Sentada en la cama, abrazaba un viejo suéter de Isabela, buscando el calor que una vez sintió en sus brazos. Pero el vacío seguía allí, inmenso e implacable, como un océano al que no podía escapar. Ricardo, por su parte, se sentía incapaz de llenar ese vacío. Amaba a su hija, pero el dolor lo paralizaba. Veía cómo Valentina se apagaba poco a poco, pero no sabía cómo ayudarla. Necesita tiempo, se repetía a sí mismo, convencido de que el silencio y la rutina aliviarían la tristeza. Sin embargo, su distancia emocional solo aumentaba la sensación de abandono en Valentina. Ambos vivían bajo el mismo techo, pero sus corazones latían en mundos separados, cada uno lidiando con la pérdida a su manera. La ausencia de Isabela era un fantasma que rondaba por cada rincón de la casa. La cocina ya no olía a los guisos que ella preparaba con amor, y el jardín, que antes rebosaba de flores, ahora parecía marchito, como reflejo de la tristeza familiar. Valentina evitaba entrar en el dormitorio de su madre. La sola idea de ver sus cosas intactas, como si ella pudiera regresar en cualquier momento, le resultaba insoportable. Pero, al mismo tiempo, temía que esos recuerdos también desaparecieran con el tiempo. Cada mañana, Valentina despertaba con los ojos hinchados y el corazón pesado. Miraba a su padre durante el desayuno, esperando que él notara su tristeza, que preguntara cómo se sentía o que simplemente la abrazara. Pero Ricardo apenas hablaba, perdido en sus propios pensamientos. Era como si el luto lo hubiera convertido en una sombra del hombre que solía ser. Valentina empezaba a creer que había perdido no solo a su madre, sino también a su padre. Una noche,
Mientras el reloj marcaba la medianoche, Valentina se levantó de la cama y caminó descalza por la casa. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir del suelo bajo sus pies. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio de sus padres, esa puerta que ahora parecía un portal hacia recuerdos que dolían demasiado. Por un momento, dudó si debía entrar, pero algo dentro de ella la impulsó a girar el picaporte. El cuarto estaba oscuro y frío, pero aún podía sentir la presencia de su madre en cada rincón. Se acercó lentamente al tocador y deslizó los dedos sobre los viejos frascos de perfume de Isabela. El aroma suave y familiar la envolvió, despertando una cascada de recuerdos. Los días en que su madre la peinaba, las tardes de risas mientras preparaban galletas, sin poder contenerse. Valentina tomó uno de los frascos y lo llevó a su nariz. De repente, sus piernas flaquearon y cayó al suelo, abrazando el suéter que aún llevaba consigo. Las lágrimas comenzaron a fluir y un sollozo profundo escapó de su pecho, un llanto que llevaba días reprimiendo. ¡Mamá! ¿Por qué te fuiste? Susurró al vacío. Sentía que su corazón se rompía un poco más con cada palabra, pero también que, al llorar, liberaba parte de la carga que llevaba dentro. El dolor seguía ahí, pero había algo catártico en permitir que las emociones fluyeran, en dejar de fingir que estaba bien. Desde el umbral de la puerta, Ricardo la observaba en silencio. Había escuchado sus pasos por la casa y decidió seguirla, pero no esperaba encontrarla así, tan vulnerable y rota. Su primer instinto fue retroceder, dejarla sola para que enfrentara su dolor, pero algo lo detuvo. Por primera vez en semanas, sintió que debía estar allí para ella, aunque no supiera qué decir o cómo consolarla. Dio un paso hacia adelante, vacilante, preguntándose si aún estaba a tiempo de reparar la conexión que ambos estaban perdiendo. Las noches se convirtieron en un tormento constante para Valentina. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente permanecía inquieta, atrapada en pensamientos que giraban en torno a su madre. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabela aparecía, pero se desvanecía antes de que pudiera alcanzarla. Las lágrimas eran inevitables. Abrazada a su almohada, buscaba el consuelo que nadie parecía poder darle. «¿Estás aquí, mamá?», susurraba al vacío, esperando una respuesta que nunca llegaba. Una madrugada, después de horas de llanto, Valentina sintió algo extraño. La brisa que entraba por la ventana parecía distinta, como si trajera consigo un susurro. Se levantó de la cama, su piel erizada por el frío y por una sensación que no podía explicar. Miró a su alrededor, buscando un signo, un indicio de que no estaba sola, pero la habitación permanecía igual, en silencio, con las sombras alargándose en las paredes. Sin embargo, esa sensación persistía. ¿Será posible que mamá esté aquí de alguna manera?, pensó. Durante los días siguientes, esa sensación se hizo más fuerte. Valentina comenzaba a sentir que alguien la observaba, una presencia que la acompañaba en los momentos más oscuros. A veces, una brisa inesperada le erizaba la piel. Otras veces, el suave sonido de un objeto moviéndose la hacía girar la cabeza rápidamente. Quería creer que era su madre, que no la había abandonado del todo. Esa idea la mantenía despierta, pero también la llenaba de preguntas. ¿Por qué sentía esa presencia solo durante la noche? ¿Por qué nunca podía verla claramente? Ricardo también estaba inquieto. Aunque intentaba mantener la calma durante el día, las noches lo atormentaban con recuerdos y culpas. Se sentaba en la sala, con una taza de café frío en las manos, mirando el reflejo de las luces de la calle en la ventana. Pensaba en Isabela, en las decisiones que tomaron juntos y en las palabras que nunca dijo. Su hija estaba sufriendo, y él lo sabía. Pero el peso de su propio dolor lo mantenía inmóvil, atrapado entre el deseo de consolarla
y el miedo de abrir heridas que aún no habían cicatrizado. Valentina empezó a buscar señales de su madre en todas partes. Observaba las sombras que se proyectaban en las paredes, esperando ver una figura conocida. Escuchaba los crujidos de la casa como si fueran pasos. Incluso en el jardín, buscaba alguna flor que hubiera florecido inesperadamente, algo que pudiera interpretar como un mensaje de Isabela. Esa esperanza la mantenía en pie durante el día, pero al llegar la noche, el miedo y la tristeza volvían con fuerza. ¿Y si todo estaba solo en su imaginación? ¿Y si su madre realmente se había ido para siempre? El cansancio comenzaba a pasar factura. Las pesadillas eran constantes, y en ellas, Valentina revivía los últimos días que pasó con su madre. Soñaba con despedidas que nunca ocurrieron, conversaciones que quedaron pendientes y abrazos que ahora parecían un lujo perdido. Se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta. «Mamá, necesito que vuelvas, aunque sea solo por un momento», murmuraba al despertar, mientras secaba las lágrimas que no dejaban de caer. Ricardo también comenzó a notar el cambio en su hija. La veía más callada, más ausente, y aunque intuía que algo no estaba bien, no sabía cómo acercarse a ella. La distancia entre ellos se había vuelto casi tangible, como un muro invisible que los separaba. En ocasiones, intentaba iniciar una conversación, pero sus palabras parecían vacías, carentes de la calidez que Valentina necesitaba. Se sentía culpable, pero también perdido. ¿Cómo podía ofrecer consuelo cuando él mismo estaba roto por dentro? Una tarde, después de escuchar a Valentina llorar en su habitación, Ricardo se apoyó en la puerta cerrada, con los ojos llenos de lágrimas, pero no podía. El miedo lo paralizaba. Sabía que para ayudar a su hija tendría que enfrentar su propio dolor y abrir una herida que aún sangraba. Pero, ¿cómo hacerlo sin desmoronarse por completo? El dilema lo consumía, mientras la voz de Valentina, quebrada por el llanto, se colaba por la puerta, pidiendo consuelo en silencio. Esa noche, Valentina no pudo contener más sus pensamientos. Se sentó en su cama, con la mirada perdida en la ventana, observando cómo la luna iluminaba suavemente el jardín. Sus pequeños pies colgaban del borde del colchón, balanceándose mientras su mente viajaba a recuerdos de su madre. Recordaba las canciones que Isabela le cantaba antes de dormir, las historias que inventaba para espantar sus miedos. Pero ahora, el silencio de la casa se había vuelto ensordecedor, y no había melodía que pudiera aliviar su tristeza. Con las manos temblorosas, Valentina sacó una fotografía que guardaba debajo de su almohada. Era una imagen de ella y su madre, tomadas de la mano en una tarde soleada. El rostro de Isabela reflejaba felicidad, esa misma felicidad que parecía haber desaparecido con su partida. «¿Dónde estás, mamá?», susurró, acariciando la imagen con los dedos. En su corazón, la pregunta latía con fuerza. ¿Por qué su madre había tenido que irse tan pronto, dejándola sola en un mundo que ahora parecía tan frío y distante? Mientras tanto, Ricardo se movía inquieto por la casa. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la habitación de su hija, pero se detenía antes de llegar a la... Había algo dentro de él que le impedía cruzar ese umbral, como si temiera romper algo frágil e irrecuperable. Escuchaba los murmullos de Valentina, fragmentos de frases cargadas de dolor. «Te necesita», se dijo a sí mismo. Pero la culpa seguía pesando sobre él. Se sentía como un espectador de la tristeza de su hija, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para consolar. De pie frente a la puerta, Ricardo respiró hondo y finalmente decidió entrar. Cuando Valentina lo vio, su primera reacción fue limpiarse rápidamente las lágrimas y fingir que estaba... Pero Ricardo no se dejó engañar. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y en un gesto torpe pero sincero, puso su mano sobre el hombro de su hija. Valentina, sorprendida, lo miró por un momento y luego se dejó caer en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, ambos compartieron el mismo dolor, en silencio, dejando que las emociones hablaran por ella. Valentina, aunque aún atrapada en el dolor,
Sentía que algo no encajaba en la historia de su madre. Había detalles que por más que intentara ignorar, seguían rondando su mente como un rompecabezas incompleto. Recordaba fragmentos de conversaciones que escuchó sin querer. Comentarios de adultos que parecían esconder algo más profundo. Tu madre fue muy valiente, le había dicho una vecina con un tono que despertó su curiosidad. Esa inquietud comenzó a crecer dentro de ella, como una semilla plantada en medio del caos. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontró un viejo baúl que pertenecía a su madre. Era de madera oscura, con pequeños grabados florales, y desprendía un leve aroma al abrirlo. Sus ojos se iluminaron al encontrar objetos que parecían encapsular momentos de la vida de Isabela. Fotografías, cartas y un diario que parecía esconder secretos entre sus páginas amarillentas. Valentina sintió su corazón acelerarse mientras tomaba el diario en sus manos. El cuero desgastado y las esquinas dobladas contaban una historia de uso constante. Lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran con el tiempo. En la primera hoja, reconoció la delicada caligrafía de su madre. Para mi pequeña Valentina, que siempre será mi. Esas palabras la hicieron sollozar. No sabía qué encontraría allí, pero sentía que debía seguir adelante, que las respuestas que buscaba estaban en esas páginas. Mientras leía las primeras líneas, Valentina sintió que cada palabra la acercaba más a su madre. El diario hablaba de los días felices, de las aventuras que compartieron, pero también de pensamientos más oscuros que nunca había imaginado. Hay cosas que no puedo compartir con nadie, ni siquiera con Ricardo, leyó, con el corazón en un puño. ¿Qué era aquello que su madre había decidido guardar solo para sí misma? La sensación de que un secreto importante estaba a punto de ser revelado la envolvió por completo. Valentina no podía apartar la vista de las palabras escritas en el diario. Había algo doloroso y misterioso en aquellas frases, como si su madre hubiera luchado en silencio contra una verdad que no podía comprender. A medida que pasaba las páginas, encontró entradas que hablaban de noches en vela, de miedos ocultos y decisiones difíciles. Quiero proteger a Valentina de todo esto, escribió Isabela en una de las entradas. Pero, ¿de qué debía protegerla? Esa pregunta se instaló en la mente de Valentina como una espina difícil de ignorar. Con el diario entre las manos, Valentina comenzó a buscar a su padre, decidida a obtener respuestas. Encontró a Ricardo sentado en la sala, con la mirada perdida en una fotografía de Isabel. Por un momento, la niña dudó si debía interrumpirlo, pero el deseo de entender lo que había ocurrido con su madre fue más fuerte. Se acercó lentamente, con pasos cautelosos, y colocó el diario sobre la mesa frente a él. «Papá, necesito saber la verdad», dijo, con una voz temblorosa pero firme. Ricardo levantó la mirada, sorprendido al ver el diario de Isabela. Su expresión cambió de inmediato, sus ojos reflejaban dolor y miedo. «¿Dónde encontraste?», preguntó, evitando el contacto visual. Valentina, sin desviar la mirada, respondió: «En el baúl de mamá, he leído algunas páginas y sé que hay algo que me estás ocultando». El silencio que siguió fue casi insoportable. Ricardo sabía que había llegado el momento de enfrentar un secreto que había guardado por mucho tiempo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin herir aún más a su hijo. Durante unos minutos, Ricardo permaneció inmóvil, con las manos temblorosas. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y pesado. «Tu madre, ella quería protegerte», comenzó a decir, con la voz quebrada por la emoción. Ella sabía que estaba enferma, pero decidió llevar esa carga sola. Pensó que así te ahorraría sufrimiento, pero quizás cometimos un error. Valentina sintió un nudo en la garganta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las emociones que despertaban eran abrumadoras. Valentina se quedó en silencio, digiriendo las palabras de su padre. Sentía una mezcla de confusión, tristeza y rabia. «¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me dejaron en la oscuridad?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo, visiblemente afectado, buscó las palabras adecuadas, pero todo lo que salía de su boca parecía insuficiente. «Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Tu madre quería que recordaras los momentos felices.
no que te preocuparas por su enfermedad. La niña miró a su padre con una expresión que mezclaba dolor y decepción. Pero yo tenía derecho a saber, murmuró, abrazando el diario contra su... Sentía que cada página contenía fragmentos de una historia que había vivido sin entender completamente. Había compartido los últimos días con su madre, pero sin saber que esos eran sus últimos momentos juntos. Esa verdad la golpeó con fuerza. Mamá estaba preparando una despedida silenciosa. Y yo no lo vi, pensó, con el corazón encogido por la culpa. Ricardo notó la expresión de su hija y se acercó lentamente. Valentina, esto no es culpa tuya, dijo, posando una mano en su hombro. Pero la niña no podía evitar sentirse responsable por no haber percibido los signos. Ella me protegió, pero yo no pude protegerla, susurró, con la voz quebrada. Ricardo negó con la cabeza, visiblemente emocionado. No había nada que pudieras hacer. Isabela tomó esa decisión porque te amaba. Quería que fueras feliz, sin cargar un peso que no debías llevar. En ese momento, Valentina sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El dolor seguía allí, pero también empezaba a entender que el sacrificio de su madre había sido un acto de amor. Entonces, ¿todo esto fue por mí?, preguntó, con un hilo de... Ricardo asintió lentamente. Ella siempre decía que tú eras su mundo. Todo lo que hizo fue para que tuvieras una vida plena, incluso cuando ella ya no pudiera estar. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Valentina, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más, una chispa de comprensión que empezaba a iluminar su corazón. Durante días, Valentina no podía dejar de pensar en lo que su padre le había dicho. La idea de que su madre cargara sola con el peso de una enfermedad fatal para protegerla, la llenaba de preguntas y emociones encontradas. ¿Por qué Isabela no confió en ella? ¿Acaso no merecía saber la verdad? Con el diario en sus manos, Valentina decidió que debía leer cada palabra escrita por su madre. Sentía que, de alguna manera, volvería a estar cerca de ella al entender lo que había vivido en silencio. Se refugió en su habitación y, con una mezcla de curiosidad y temor, continuó leyendo. Las páginas siguientes hablaban de los primeros síntomas de la enfermedad, de visitas al médico y del miedo que crecía en Isabela al darse cuenta de que su tiempo se agotaba. No quiero que Valentina me vea, quiero que recuerde a su madre como alguien fuerte y llena de vida, escribió en una entrada. Valentina sintió un nudo en la garganta al imaginar a su madre enfrentando sola esa batalla. Cada palabra parecía un susurro desde el pasado, un puente emocional que conectaba a Valentina con Isabela. Había dolor en esas páginas, pero también amor incondicional. Su madre había sacrificado su propia necesidad de consuelo para asegurarse de que su hija no cargara con el miedo y la incertidumbre. He decidido no contarle a Ricardo toda la verdad. Tristeza antes de tiempo, leyó Valentina, sorprendida. Su madre también había protegido a su padre, ocultando la gravedad de su situación. Con cada página, Valentina sentía que entendía mejor a su madre. Sin embargo, el peso del secreto también la hacía cuestionar lo que creía sobre su familia. ¿Cuántas veces Isabela había sonreído a pesar del dolor que sentía? ¿Cuántas veces había fingido que todo estaba bien, solo para evitar preocuparlos? La idea de que alguien pudiera amar tan profundamente, hasta el punto de ocultar su propio sufrimiento, llenaba a Valentina de admiración y tristeza. Ahora, más que nunca, sentía la necesidad de saber más. Una tarde, mientras revisaba las últimas páginas del diario, Valentina encontró algo que la dejó helada. Una carta dirigida a ella. Estaba doblada cuidadosamente y tenía su nombre escrito con la caligrafía delicada de su madre. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el papel, consciente de que lo que estaba a punto de leer sería una de las últimas cosas que su madre le había dejado. Mi querida Valentina, comenzaba la carta, y con esas primeras palabras, las lágrimas ya corrían por su rostro. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, pero ahora debes saber la verdad. Estoy enferma, y desde el primer momento supe que no había cura. Aún así, decidí disfrutar cada día contigo como si fuera el último, porque tú llenaste mis días de luz.
Sentía que la voz de su madre resonaba en su mente, suave y llena de ternura. La carta continuaba, revelando los pensamientos más íntimos de Isabela. Sé que habrá momentos difíciles en los que sientas que el dolor es demasiado grande, pero quiero que recuerdes esto. El amor que compartimos nunca desaparecerá. Estoy contigo en cada paso que des, en cada decisión que tomes. Y aunque no puedas verme, siempre estaré en tu corazón. Valentina cerró los ojos y abrazó la carta contra su pecho. Era como si, por un momento, su madre estuviera allí, sosteniéndola y diciéndole que todo estaría. Cuando terminó de leer, Valentina sintió una mezcla de emociones que la desbordaba. Había tristeza, pero también gratitud y un profundo respeto por el sacrificio de su madre. Ahora entendía por qué Isabela había guardado ese secreto. No fue por falta de confianza, sino por un amor tan inmenso que buscaba protegerla de un dolor anticipado. Mamá siempre pensó en mí primero, pensó Valentina, mientras sus lágrimas caían sobre las páginas del diario. Sin embargo, aún quedaban preguntas que necesitaba responder, y sabía que solo su padre podía ayudarla a encontrar. Con la carta aún en sus manos, Valentina se dirigió a la sala donde su padre solía refugiarse en silencio. Ricardo estaba sentado en su sillón habitual, perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en una fotografía de Isabela. Valentina respiró hondo antes de acercar. Esta vez no se sentía como una niña buscando consuelo, sino como alguien que necesitaba respuestas. Papá, llamó suavemente, despertándolo de sus pensamientos. Ricardo levantó la mirada, y al ver el diario en sus manos, su expresión cambió. Valentina se sentó a su lado, colocando la carta sobre la mesa. Leí el diario de mamá, y esta carta, dijo, señalando el papel. Ricardo bajó la mirada, como si las palabras de Isabela fueran un recordatorio de todo lo que había evitado enfrentar. Ella sabía que iba a morir, y no nos lo dijo. Sí. Continuó Valentina. Con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste guardarlo para ti solo? Ricardo respiró profundamente, buscando la fuerza para hablar. No fue fácil, admitió, con la voz cargada de emoción. Tu madre tomó esa decisión porque pensó que sería lo mejor para... Y yo solo quería respetar su voluntad. Pero hubo noches en las que me arrepentí de no habértelo dicho, de no haberte preparado para lo que ven. Pensé que estaba protegiéndote, pero ahora me doy cuenta de que quizás te dejé sola cuando más me necesitaba. Las palabras de Ricardo resonaron en el corazón de Valentina. Por primera vez, veía a su padre como alguien vulnerable, alguien que también había cargado con su propia culpa y dolor. Sin embargo, aún había algo que necesitaba entender. Papá, ¿qué fue lo que mamá realmente quiso proteger? Ricardo la miró fijamente, sus ojos reflejando el peso de los recuerdos. Hay más que debes saber, Valentina, dijo, con un tono serio, pero no será fácil escuchar. Ricardo se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Valentina lo observaba en silencio, esperando que encontrara las palabras que tanto necesitaba escuchar. Había algo en su padre, una carga invisible que parecía pesar más en ese momento. Tu madre siempre fue fuerte, dijo finalmente rompiendo el silencio. Más fuerte de lo que yo jamás fui. Ella decidió enfrentar su destino sola y me pidió que respetara su deseo. Valentina escuchaba con atención, pero no podía evitar sentir una punzada de dolor al oír esas palabras. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué decidió guardarlo todo para él? Ricardo se detuvo frente a la ventana, observando el cielo oscuro. Porque no quería que la recordáramos como alguien enfermo. Quería que sus últimos días estuvieran llenos de amor, no de preocupación o miedo. Su voz temblaba al hablar, y por primera vez, Valentina vio las lágrimas acumulándose en los ojos de su padre. Ricardo regresó a la mesa y se sentó frente a Valentina. Ella me dejó esta carta también, confesó, sacando un sobre desgastado del bolsillo de su chaqueta. La he leído tantas veces que puedo recitar cada palabra de memoria. En esa carta, me pidió que fuera fuerte por ti,
que cuidara de ti cuando ella ya no pudiera. Ricardo bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas. Pero fallé, Valentina. Me hundí en mi propio dolor y te dejé sola. No hice lo que ella me pidió. Valentina sintió un nudo en la garganta mientras veía la vulnerabilidad de su padre. Nunca lo había visto tan frágil. No fallaste, papá, dijo, tomando su mano. Solo estábamos perdidos los dos. Pero ahora estamos aquí, juntos. Ricardo apretó suavemente la mano de su hija y esbozó una sonrisa triste. Tienes razón. Es hora de dejar de esconder el dolor y enfrentar lo que hemos perdido juntos. Después de aquel momento de conexión, el silencio en la casa ya no parecía tan pesado. Padre e hija se quedaron sentados uno frente al otro, compartiendo recuerdos de Isabela. Recuerdo cómo mamá cantaba mientras cocinaba, dijo Valentina, con una sonrisa nostálgica. Ricardo asintió, dejando escapar una leve risa. Siempre olvidaba la letra y terminaba inventando palabras, pero tú la seguías, sin importar lo que di. La risa de ambos rompió la tensión que había estado acumulándose durante semanas. Sin embargo, Valentina aún sentía que había algo más por descubrir. Papá, ¿qué fue lo que mamá quiso proteger?, preguntó, con un tono más serio. Ricardo suspiró, frotándose las sienes, como si buscara una forma de explicar lo inexplicable. Hay algo que nunca entendí del todo, comenzó a decir. Tu madre siempre fue muy reservada con ciertas partes de su pasado. Había momentos en los que parecía que llevaba un peso invisible, algo que no quería. Ricardo hizo una pausa, intentando ordenar sus pensamientos. Unos meses antes de que ella enfermara, encontré una carta en su escritorio. Era de alguien que no reconocí, pero hablaba de decisiones difíciles que ella había tomado muchos años atrás. No quise confrontarla en ese momento. Valentina sintió que su corazón latía más rápido. ¿Crees que mamá tenía secretos que nunca compartió?, preguntó, tratando de entender lo que aquello significaba. Ricardo asintió lentamente. No sé cuáles eran esos secretos, pero creo que tienen que ver con su enfermedad y con las decisiones que tomó antes de que naciera. Quizás hay algo en su pasado que aún no hemos descubierto. Valentina miró el diario y las cartas que tenía frente a. Sentía que la verdad estaba allí, esperando ser revelada, pero necesitaba tiempo para procesar todo. ¿Estás listo para descubrirlo juntos?, preguntó Valentina, extendiendo la mano hacia su padre. Ricardo tomó su mano con firmeza. Sí, es hora de enfrentar el pasado. Ricardo y Valentina decidieron volver al baúl donde ella había encontrado el diario. Al abrirlo, ambos se quedaron en silencio por un momento, como si el aire estuviera cargado de recuerdos que aún no se atrevían a. Mamá siempre guardaba cosas importantes aquí, dijo Valentina mientras sacaba cuidadosamente los objetos. Entre fotografías, notas y cartas, encontró una pequeña caja de madera que no había visto antes. Tenía un cierre simple, pero parecía haber estado escondida a propósito, como si contuviera algo demasiado valioso o doloroso. Valentina abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos y una carta sellada con el nombre de Ricardo en la parte superior. Es para ti, papá, dijo, pasándole la carta. Ricardo tomó el sobre y lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. No sabía que esto existía, murmuró. Con un movimiento lento, rompió el sello y comenzó a leer en silencio. Sus ojos recorrieron cada palabra con una expresión que cambiaba entre sorpresa y dolor. Cuando terminó, se llevó una mano al rostro, cubriendo sus ojos por un instante. ¿Qué dice?, preguntó Valentina, ansiosa por entender. Ricardo la miró, sus ojos brillando por las lágrimas. Habla de decisión. Madre tomó antes de que nacieras, decisiones que la marcaron para siempre. Ricardo hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Tu madre tuvo que renunciar a alguien importante en su vida. Es una historia que ella nunca quiso que afectara a nuestra familia, pero que siempre llevó consigo.
Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De quién estás hablando?, preguntó, casi en un susurro. Ricardo cerró los ojos y respiró profundamente. De un hijo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Tu madre tuvo un hijo antes de conocernos, pero nunca lo mencionó. En la carta explica que fue una decisión que la atormentó hasta el final. Lo hizo para protegerlo, pero también para protegerse a sí misma. Valentina sintió que el mundo a su alrededor se detenía. La revelación cambió todo lo que sabía sobre su madre. ¿Entonces, tengo un hermano?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Ricardo asintió lentamente, confirmando que la verdad que ambos habían buscado estaba finalmente saliendo a la luz. Valentina permanecía inmóvil, como si las palabras de su padre aún resonaran en su mente, formando ecos imposibles de silenciar. Un hermano, susurró, más para sí misma que para Ricardo. La revelación la había golpeado con fuerza, transformando la imagen que tenía de su madre. Isabela, quien siempre había parecido ser un refugio de amor incondicional, ahora se presentaba como una figura más compleja, llena de secretos que había decidido guardar por amor. Ricardo observaba a su hija con una mezcla de preocupación y empatía. Sabía que esas palabras estaban cambiando todo para Valentina, pero también sentía que, por primera vez, estaban enfrentando juntos los fantasmas del pasado. Tu madre nunca quiso que este secreto te lastimara, dijo en voz baja, acercándose a ella. Pero sé que su decisión la acompañó hasta el final. Era un peso que llevaba en silencio, y creo que temía que si lo descubríamos, nuestra imagen de ella cambiara. Valentina levantó la mirada, con los ojos aún brillantes por las lágrimas. ¡No juzgo, papá! Pero necesito entender, necesito saber quién es él y por qué mamá decidió no hablar de esto antes. Su voz era firme, pero también reflejaba la vulnerabilidad que sentía en ese momento. La idea de tener un hermano, alguien que compartiera parte de la historia de su madre, despertaba una curiosidad que no podía ignorar. Sentía que debía encontrarlo, no solo para responder sus propias preguntas, sino para honrar la memoria de Isabela. Ricardo asintió, comprendiendo que no había vuelta atrás. No sé mucho sobre él, admitió, mirando los documentos que habían encontrado en la caja, pero aquí hay cartas y papeles que podrían darnos pistas. Parece que tu madre mantenía algún tipo de contacto, aunque en secreto. Valentina tomó los documentos y los revisó con cuidado. Había una dirección y un nombre. Samuel leyó en voz alta. Ese nombre, desconocido hasta entonces, ahora resonaba con fuerza en su mente. Debemos encontrarlo, dijo, con determinación. Esa misma noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, mirando los documentos que había encontrado. Los detalles eran escasos, pero suficientes para despertar una serie de preguntas que la mantenían en vela. ¿Cómo habría sido la vida de Samuel? ¿Sabía él que Isabela había sido su madre? ¿Había sentido alguna vez su ausencia como ella sentía ahora? La incertidumbre comenzaba a consumirla, pero también le daba un propósito: encontrar a ese hermano perdido y descubrir la historia que su madre había ocultado. Por la mañana, Valentina se encontró con Ricardo en la cocina. Ambos estaban cansados, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero también compartían una nueva determinación. No podemos quedarnos con las preguntas, dijo Valentina mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá dejó este legado, y es nuestra responsabilidad entenderlo. Ricardo asintió lentamente. Tienes razón, es hora de enfrentarlo. Juntos, comenzaron a leer cada carta, buscando pistas que los llevaran a Samuel. En una de las cartas, encontraron una dirección en otra ciudad, acompañada de una nota que Isabela había escrito a mano.
Siempre estaré contigo, incluso en la distancia, decía la nota. Valentina sintió un escalofrío al leer esas palabras. Su madre había mantenido el contacto de alguna manera, a pesar de la distancia física y emocional. Tenemos que ir allí, dijo Valentina, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Ricardo la miró con preocupación. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó suavemente. Valentina respiró hondo antes de responder. No sé si estoy lista, pero sé que no puedo ignorarlo. Samuel es parte de nuestra historia y merece saber quién era mamá. Merece saber que ella nunca dejó de pensar en él. Ricardo entendió que no podía detener a su hija. Juntos, se prepararon para un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Un viaje en busca de la verdad, pero también de reconciliación y nuevos comienzos. Valentina y Ricardo emprendieron el viaje al día siguiente, con una mezcla de emociones que oscilaban entre la ansiedad y la esperanza. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, pero compartían un sentimiento común. Estaban a punto de enfrentarse a una verdad que podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Crees que nos recibirá?, preguntó Valentina, rompiendo finalmente el silencio. Ricardo, sin apartar la vista de la carretera, respondió: no lo sé, pero debemos intentarlo. Mientras las horas pasaban y el paisaje cambiaba, Valentina no dejaba de imaginar cómo sería Samuel. ¿Se parecería a su madre? ¿Compartirían algo más que la sangre? Las preguntas se multiplicaban en su mente, pero también sentía miedo. ¿Y si no quiere saber nada de nosotros?, pensó en voz baja. Ricardo notó su inquietud y le puso una mano en el hombro. No importa cuál sea su reacción, lo importante es que hicimos lo que mamá habría querido: buscarlo, ofrecerle la verdad y una conexión que quizás nunca tuvo. Cuando llegaron a la dirección indicada, Valentina sintió su corazón acelerarse. Era una casa modesta, con un pequeño jardín descuidado que parecía haber estado mucho tiempo sin atención. «Aquí es», dijo Ricardo, deteniendo el auto frente a la entrada. Valentina respiró profundamente antes de bajar del coche. Su mente estaba llena de imágenes de cómo sería ese encuentro. Un abrazo, lágrimas, rechazo, todo era incierto. Y esa incertidumbre la hacía temblar ligeramente. Ricardo y Valentina se acercaron a la puerta, y ella levantó la mano para tocar. Dudó un segundo, como si aquel golpe en la puerta pudiera cambiar su destino. Finalmente, reunió todo su valor y tocó suavemente. El sonido resonó en el interior de la casa. Unos segundos después, se escucharon pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de unos 30 años, con rasgos familiares que hicieron que Valentina contuviera la respiración. «¿Samuel?», preguntó, casi en un susurro. El hombre frunció el ceño, visiblemente confundido. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, con una voz que resonaba como un eco lejano de Isabela. El silencio que siguió a la pregunta de Samuel pareció durar una eternidad. Ricardo dio un paso adelante, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Soy Ricardo. Y esta es Valentina», dijo con voz serena. «Venimos a hablarte sobre alguien que fue muy importante para los tres, tu madre, Isabela». Samuel parpadeó, sorprendido, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Valentina observaba cada reacción de Samuel, buscando en su rostro alguna señal que confirmara lo que ya sabía en su corazón: que ese hombre frente a ella era su hermano. «Sí», dijo finalmente, tomando la palabra. Samuel permaneció en la puerta, indeciso, como si no supiera si dejarles entrar o cerrar la puerta para protegerse de un dolor que parecía haber enterrado hacía mucho tiempo. «Yo no sabía que tenía una hermana», confesó Samuel, en un tono más suave, bajando la mirada por un momento. «Pensé que ella me había olvidado». Sus palabras golpearon a Valentina como una revelación. Isabela nunca lo había olvidado. Su diario y las cartas lo demostraban. «No te olvidó», aseguró Valentina, con una voz firme y llena de emoción.
te amó profundamente, pero tomó decisiones difíciles para protegerte. Estamos aquí para contarte lo que ella nunca pudo decir en vida. Después de unos segundos de reflexión, Samuel abrió la puerta por completo y les hizo una señal para que Supongo que es hora de escuchar esa historia, dijo, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Valentina y Ricardo cruzaron el umbral con pasos lentos, sintiendo que ese momento marcaba un nuevo comienzo para los tres. El aire dentro de la casa estaba impregnado de una mezcla de nostalgia y anticipación, como si las paredes mismas aguardaran la historia que estaba a punto de ser contada. La casa de Samuel era modesta, pero acogedora. Valentina observó los pequeños detalles que la rodeaban: fotografías en las paredes, libros desordenados en una estantería y una taza de café a medio tomar en la mesa. Era un espacio que reflejaba a alguien que había aprendido a vivir con la ausencia, pero también con recuerdos que no podía borrar. Samuel los invitó a sentarse en la sala, mientras él permanecía de pie, cruzado de brazos. Preguntó, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ricardo sacó las cartas y el diario de Isabela, colocándolos sobre la mesa. Todo está aquí, dijo con suavidad. Pero no estamos aquí para darte documentos. Queremos que sepas quién era tu madre, cómo vivió y por qué tomó las decisiones que tomó. Samuel miró los papeles sin tocarlos, como si temiera que al abrirlos todo su mundo pudiera desmoronarse. Siempre quise saber más sobre ella, confesó, pero nunca tuve la oportunidad. La única historia que conocía era la que me contaron, que me había dejado porque no podía cuidarme. Valentina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No es cierto, dijo con firmeza. Ella te amaba. En su diario habla de ti constantemente. Dice que pensaba en ti todos los días y que cada decisión que tomó fue para protegerte. Samuel levantó la vista y se encontró con los ojos de Valentina. Por primera vez, sintió una conexión genuina, como si pudiera ver en ella el reflejo de su madre. Es difícil de creer, admitió, con una sonrisa amarga. He vivido toda mi vida pensando que no era suficiente, que fui fácil de olvidar. Valentina se acercó un poco más y tomó una de las cartas de su madre. Lee esto, dijo, ofreciéndosela. Samuel dudó por un momento, pero finalmente tomó la carta con manos temblorosas. Al abrirla, reconoció la caligrafía elegante de Isabela y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas. Samuel dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Ella nunca me olvidó, murmuró con la voz quebrada. Todo este tiempo, yo fui importante para ella. El silencio en la sala era denso, cargado de emociones que ninguno de los tres sabía cómo expresar del todo. Samuel seguía con la carta en sus manos, releyendo las palabras de su madre, como si cada línea fuera una llave que abría puertas cerradas en su corazón. Valentina lo observaba con atención, sintiendo que, aunque el dolor seguía presente, algo estaba cambiando. Era como si ese encuentro no solo estuviera desenterrando secretos del pasado, sino también sanando heridas que habían permanecido abiertas durante años. Siempre pensé que había algo roto en mí, confesó Samuel, sin levantar la vista. Que no era lo suficientemente bueno para que alguien se quedara a mi lado. Pero leer esto, saber que ella pensaba en mí todo el tiempo, es como si algo dentro de mí finalmente encontrara paz. Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus propios ojos. No estás solo en esto, dijo suavemente. Yo también pasé años sintiendo que faltaba algo, y ahora entiendo que ese algo eras tú. Ricardo, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Todos hemos cargado con este dolor de maneras diferentes, dijo, con la voz baja pero firme. Pero creo que Isabela quería algo más para nosotros. Quería que nos encontráramos, que compartiéramos nuestras historias y que nos reconectáramos como familia. Samuel asintió lentamente, como si esas palabras resonaran profundamente en él. Familia, repitió, como si la palabra tuviera un nuevo significado. Valentina se levantó y se acercó a Samuel, extendiendo la mano. Sé que esto es mucho para asimilar,
pero estamos aquí y queremos ser parte de tu vida si tú también lo deseas. Samuel levantó la mirada y por primera vez desde que abrió la puerta, sonrió con sinceridad. Tomó la mano de Valentina y la apretó suavemente. Me gustaría eso, dijo. Creo que mamá habría querido que esto sucediera, que encontráramos el camino de vuelta a nosotros mismos, juntos. En los días que siguieron a aquel encuentro, Valentina, Ricardo y Samuel comenzaron a reconstruir los lazos familiares que nunca habían tenido la oportunidad de forjar. Pasaron horas revisando las cartas y fotografías que Isabela había dejado, cada una revelando fragmentos de una mujer que había amado profundamente, pero que también había sufrido en silencio. Ella era más fuerte de lo que imaginábamos, dijo Samuel una tarde, mientras sostenía una de las fotos de su madre. Vivió para protegernos, incluso si eso significaba sacrificarse a sí misma. Valentina asintió, sintiendo que la imagen de su madre se hacía cada vez más clara, pero también nos enseñó que la verdad es importante, que enfrentar nuestros miedos y dolor nos hace más fuerte. Samuel la miró con una sonrisa suave. Y ahora es nuestro turno de honrar ese legado. Ricardo, que había permanecido callado, agregó: Isabela siempre creyó en la bondad de las personas. A pesar de todo lo que pasó, nunca perdió la fe en la humanidad. Creo que su mayor deseo era que nosotros encontráramos la forma de estar juntos, de apoyarnos unos a otros, incluso cuando las cosas parecieran imposibles. Sus palabras resonaron en el corazón de Valentina y Samuel, quienes comprendieron que esa reunión no era solo el cierre de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo. Una tarde, Valentina decidió visitar la tumba de su madre acompañada por Ricardo y Samuel. Llevaban flores frescas y una carta escrita por Valentina, en la que plasmó todo lo que había aprendido desde que comenzó esa búsqueda. Mamá, finalmente entendemos tu historia, dijo Valentina en voz baja, mientras dejaba la carta sobre la lápida. Gracias por todo el amor que nos diste, incluso en los momentos en los que no pudimos verlo. Ahora estamos juntos, y eso también es gracias. De pie frente a la tumba de Isabela, Valentina sintió que algo en su corazón comenzaba a sanar. La presencia de Ricardo y Samuel a su lado le daba una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Mamá siempre decía que los lazos que creamos con las personas son lo que realmente nos define, dijo, rompiendo el silencio. Y ahora entiendo que esos lazos no desaparecen, incluso cuando alguien ya no está físicamente con nosotros. Samuel, aún sosteniendo una de las flores que habían traído, se agachó para colocarla sobre la lápida. Pero siento que de alguna manera ella siempre estuvo conmigo. Y ahora, a través de ustedes, puedo conocer su historia completa. Sus palabras conmovieron a Valentina, quien tomó la mano de su hermano con un gesto de cariño. Ambos compartían un vínculo que iba más allá de la sangre, una historia de pérdida, amor y reconciliación que los unía de una forma única. Ricardo, emocionado pero sereno, habló desde el corazón. Isabela nos enseñó algo valioso, que el amor trasciende el tiempo y las dificultades. Y aunque el dolor de su ausencia nunca desaparecerá por completo, tenemos el deber de vivir con el amor que ella nos dejó. Ese es su legado. Las palabras de Ricardo resonaron con fuerza en Valentina y Samuel, quienes sintieron que ese momento marcaba un cierre emocional necesario. Mientras se alejaban de la tumba, Valentina se detuvo un instante, mirando hacia el horizonte. Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros, dijo, con una sonrisa. Samuel asintió, compartiendo ese pensamiento. Sí, nos dejó un camino lleno de desafíos, pero también de amor y esperanza. Ricardo, colocándose entre ambos, los abrazó con fuerza. A partir de ahora, lo enfrentaremos juntos. No más secretos, no más silencios, solo familia. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación de renovación. Valentina, Ricardo y Samuel encontraron en su conexión un refugio, una nueva forma de entender el significado de familia. Cada tarde, se reunían para hablar sobre Isabela, compartiendo recuerdos y reconstruyendo juntos su historia. Samuel, que había vivido tantos años con preguntas sin respuesta, ahora sentía que su vida tenía un nuevo propósito: honrar el sacrificio y el amor de su madre. Una tarde,
Mientras Valentina hojeaba el diario de Isabela por última vez, una frase en particular captó su atención. El verdadero legado no está en las cosas materiales que dejamos, sino en los valores que inculcamos y en el amor que transmitimos. Cerró el diario con una sonrisa serena, sintiendo que esas palabras eran una guía para su futuro. Mamá nunca quiso que nos quedáramos atrapados en el dolor. Ella quería que encontráramos nuestra propia manera de seguir adelante. Pensó. Inspirada por esa idea, Valentina propuso algo que sorprendió a Ricardo y Samuel. Deberíamos ayudar a otros que estén pasando por lo mismo que nosotros. Hay tantas personas que enfrentan pérdidas y no saben cómo seguir adelante. Podemos compartir nuestra historia y brindar apoyo. Ricardo sonrió, orgulloso de la madurez de su hijo. Es una hermosa manera de honrar a tu madre, dijo, mientras Samuel asentía con entusiasmo. Sí, podemos convertir nuestro dolor en una fuerza para los demás. Juntos, comenzaron a planificar formas de ayudar a quienes atravesaban situaciones similares. Desde grupos de apoyo hasta proyectos comunitarios, cada idea estaba impregnada del legado de Isabela. Amor, empatía y la capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. Valentina, con el diario de su madre en manos, miró a su padre y a su hermano. Ahora entiendo que el amor de mamá nunca nos dejó. Está en cada decisión que tomamos, en cada acción que hacemos, y seguirá guiándonos siempre. El sol de la mañana iluminaba suavemente la casa, llenando cada rincón con una calidez que parecía reflejar el estado de ánimo de Valentina, Ricardo y... Después de semanas de conversaciones profundas y emociones intensas, algo en ellos había cambiado. El peso de los secretos revelados había dado paso a una sensación de alivio y propósito. Aunque la ausencia de Isabela seguía siendo dolorosa, ahora había espacio para algo más. Esperando. En la cocina, los tres compartían un desayuno sencillo. Valentina, con una sonrisa que se hacía cada vez más habitual, rompió el silencio. Es curioso cómo algo que comenzó con tanto dolor terminó trayéndonos aquí, juntos. Samuel, que hasta hace poco se sentía como un extraño en su propia historia, asintió. Nunca imaginé. Tendría una familia, pero aquí estamos. Ricardo, observando a sus hijos con ojos llenos de orgullo y gratitud, agregó. Isabela sabía lo que hacía. Nos unió de una forma que nunca habríamos imaginado. Con el tiempo, Samuel decidió mudarse cerca de ellos, buscando construir una vida donde los lazos familiares fueran una prioridad. Valentina, motivada por su experiencia, comenzó a escribir sobre el proceso de duelo, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros. Quiero que la gente sepa que la pérdida no significa el final, explicó una tarde mientras conversaban. Significa un nuevo comienzo. Uno en el que el amor que recibimos sigue vivo en nosotros. Ricardo, por su parte, también experimentó una transformación. Había dejado atrás la culpa y el miedo que lo paralizaban, convirtiéndose en un padre más presente y empático. Lo más importante que aprendí es que nunca es tarde para reconectar, le dijo a Samuel mientras paseaban por el parque. La vida nos da segundas oportunidades y depende de nosotros aprovecharlas. Samuel sonrió, comprendiendo que esas palabras eran parte del legado de su madre, la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Valentina, Ricardo y Samuel comenzaron a construir nuevas memorias juntos. Las reuniones familiares, que antes se sentían vacías y silenciosas, ahora estaban llenas de risas, conversaciones profundas y anécdotas sobre Isabela. Valentina se dio cuenta de que, aunque la vida había cambiado irremediablemente, la presencia de su madre seguía viva en cada pequeño gesto y en cada valor que había inculcado en ellos. Una tarde, mientras organizaban las cosas de Isabela, encontraron una caja con cartas que nunca habían sido enviadas. Son para nosotros, dijo Valentina, conmovida al ver que su madre había escrito palabras de aliento para distintos momentos de sus vidas. Ella pensaba en todo, comentó Samuel, admirado. Cada carta contenía mensajes llenos de amor y sabiduría.
como si Isabela hubiera previsto que algún día necesitarían esas palabras para seguir adelante. Mientras leían una de las cartas, Ricardo se detuvo en una frase que lo tocó profundamente. La vida está llena de desafíos, pero siempre hay una manera de convertir el dolor en amor. El amor es lo que nos define y lo que nos une, incluso cuando parece que todo está perdido. Esas palabras resonaron en cada uno de ellos, dándoles una sensación de paz y propósito. Ese es nuestro nuevo comienzo, dijo Valentina. Transformar el dolor en algo positivo y compartirlo con los demás. Motivada por ese mensaje, Valentina propuso iniciar un proyecto comunitario en memoria de Isabela. Podemos ayudar a quienes estén pasando por momentos difíciles, explicó. Samuel y Ricardo apoyaron la idea de inmediato y juntos comenzaron a planificar cómo llevarla a cabo. Mamá habría estado orgullosa, dijo Samuel, con una sonrisa tranquila. Y ahora, con cada paso que demos, su legado seguirá vivo en todo lo que hagamos. El proyecto en memoria de Isabela tomó forma rápidamente. Valentina decidió llamarlo La Casa de Isabela, un espacio dedicado a brindar apoyo emocional y orientación a familias que atravesaban procesos de duelo. Con la ayuda de Ricardo y Samuel, transformaron una antigua casa del barrio en un lugar cálido y acogedor, donde cada rincón contaba una historia de amor. Las paredes estaban decoradas con fotografías y frases inspiradoras de Isabela, recordándole a cada visitante que el amor. El día de la inauguración, Valentina se dirigió a las personas reunidas con un discurso sincero y emotivo. Todos hemos sentido la pérdida en algún momento de nuestras vidas. Comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Pero hoy quiero que sepan que esa pérdida no significa el fin. Gracias a mi madre, aprendí que el amor que compartimos con quienes se van sigue presente en cada uno de nosotros. Y este lugar es una prueba de ello. Aquí, todos encontrarán una familia. Samuel, emocionado por las palabras de su hermana, se acercó y tomó el micrófono. Durante años, pensé que estaba solo, que no tenía, pero hoy estoy aquí, rodeado de mi familia, porque alguien creyó que merecía ser amado, incluso desde la distancia. Este lugar es un símbolo de que siempre hay un nuevo comienzo, y estoy agradecido de ser parte de él. Ricardo, orgulloso de ver a sus hijos unidos, también tomó la palabra brevemente. Isabela estaría orgullosa de nosotros, dijo con voz serena. Ella nos enseñó que la familia no es solo quienes están presentes, sino quienes viven en nuestros corazones para siempre. El evento terminó con un abrazo entre los tres, un gesto que simbolizaba todo lo que habían logrado juntos. Mientras las personas comenzaban a llenar el espacio de La Casa de Isabela, Valentina, Ricardo y Samuel se quedaron unos minutos a solas, observando cómo la semilla de amor que Isabela había plantado en sus vidas ahora florecía, tocando los corazones de otros. Esto es solo el comienzo, dijo Valentina, con una sonrisa llena de determinación. Nuestra historia continuará, pero esta vez, juntos.